Las amenazas sísmicas son algo a lo que estamos expuestos toda la población. Es imposible predecir cuándo llegará un gran temblor, así que debemos estar preparados para minorizar los daños cuando éste se presente. Lo más importante es salvaguardar las vidas humanas, y para ello, las estructuras y las edificaciones deben soportar el movimiento telúrico. Por tal razón, una parte de la ingeniería se encarga de innovar en tecnologías y técnicas para disminuir las pérdidas económicas y humanas en los sismos de grandes magnitudes. A partir del sismo del 9 de septiembre del 2017, se modificó la normativa de construcción y se agregaron las normas técnicas complementarias por sismo 2017, en donde se estipula que se utilicen sistemas de amortiguamiento. Actualmente se utilizan dispositivos histeréticos para el control de la respuesta sísmica. Tales dispositivos funcionan como elementos donde se concentra la deformación plástica. Se deforman con el movimiento y proporcionan amortiguamiento. Otros dispositivos son los de fluido viscoso, los cuales proporcionan amortiguamiento suplementario y se activan con velocidad para iniciar su desplazamiento. Sin embargo, en los disipadores de fluidos viscosos se encuentran mayores beneficios, pues su tiempo de vida es más largo y el nivel de amortiguamiento es mayor. Un sismo se produce por el movimiento de las placas tectónicas que se ubican en la corteza de la Tierra. En los límites entre placas se generan fuerzas de fricción que impiden el desplazamiento de una respecto a la otra. Si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada, la cual se propaga como onda sísmica en el material terrestre. Dependiendo de la magnitud del temblor y de la cercanía al punto de origen, las amplitudes de las ondas varían. Pueden ser muy pequeñas, imperceptibles por el ser humano y detectables únicamente con instrumentos altamente sensibles, o bien tan grandes que pueden alterar de manera permanente el terreno, deformando tuberías, vías férreas y causando, entre otras series de daños. El desempeño de un edificio está basado en la capacidad que tiene la propia estructura de disipar la energía introducida por el sismo a través de una combinación de propiedades concebidas como ductibilidad, resistencia y rigidez. La ductibilidad la podríamos definir como la capacidad de un material de deformarse plásticamente sin romperse. Las nuevas tendencias están evocadas a lograr mayor ductibilidad y disipación de energía en las estructuras con la introducción de dispositivos de amortiguamiento estructural externos. El amortiguamiento es un sinónimo de la pérdida de energía de sistemas vibratorios. Tanto la capacidad de absorción de energía como la disipación de energía de un material dependen de la ductibilidad. Marco Antonio Santos, doctorante del Instituto de Ingeniería del UNAM, trabaja en un método simplificado para fomentar el uso de amortiguadores de fluido viscoso, ya que estos tienen mayor tiempo de vida y pueden ayudar a disminuir las pérdidas materiales, económicas y de vidas humanas. Para ello retomó algunas aportaciones de la doctora Sonia Ruiz. Esta nueva tecnología de los amortiguadores viscosos es algo que digamos que se empieza a ver en México, o sea, ya se había visto en la Torre Mayor y quizá en algunas otras estructuras, pero todavía no se utiliza tanto. Y entonces, la cosa es que la norma que se hizo apenas en el 2017 se implementó como que las construcciones debían tener un sistema de amortiguamiento, ¿no? Tú propones que este sea como el de fluido viscoso, exactamente porque se quiere reducir el impacto tanto económico, como que haya menos pérdidas materiales y menos pérdidas de vida. Entonces, ¿cómo es que funciona este dispositivo de amortiguamiento viscoso? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Funciona exactamente igual que un dispositivo de un vehículo que controla la vibración a través del movimiento. Cuando hay un movimiento, digamos, el fluido que hay en el interior del émbolo pasa de una cámara a otra en función de la velocidad con la que lo empujes. Si lo empujas muy fuerte, reacciona muy rápido y controla, digamos, la vibración. Si lo empujas muy suavemente, por ejemplo, con vibraciones del tipo de viento, se mueve lentamente y no genera tanta oposición. Entonces depende con la velocidad con que avientes el líquido de un lado a otro para ver cómo es que va a responder el amortiguador. Generalmente tiene una ley constitutiva que está relacionada con la velocidad con la que se empuja el edificio ante una acción sísmica. Básicamente ese es el principio y funciona exactamente igual que un vehículo, pero a gran escala, ¿no? Y entonces aquí en lo que tú estás proponiendo es más el método acerca de cómo saber cuántos dispositivos
poder poner, o sea, es como un método simplificado, ¿no? Porque Exacto. decías que exactamente como la parte es que quizás de que porque no se utiliza es porque el método para como saber cuánto se tiene que poner, dónde es el diseño estructural, digamos, incluye, es como más complejo, ¿no? Necesitas otros dispositivos, más tiempo de cómputo, más tiempo en general. Entonces, aquí tú te estás basando en una variable, me parece que introdujo la doctora Sonia Ruiz, ¿no? Que es el beta. Entonces, ese es como una capacidad de amortiguamiento, ¿no? Máxima, que es del 30%, me parece. No, sí, pero Bueno, digamos, lo máximo que se ha usado en edificios es hasta 30%. Hasta el 30%. Y se pueden alcanzar valores más altos, pero el sugerido es 30%. Okay. Y lo que haces con este método es exactamente usar el método tradicional que ya se usaba, ¿no? O sea, como que no varíe mucho, que sea como lo mismo, pero se introduce esta variable. Entonces, ¿qué variables se consideran para saber la instalación como de este dispositivo? O sea, está la estructura, como los materiales y, o sea, más o menos como qué variables son las que se consideran para todo este diseño. Ok, miren, el proceso de diseño, yo te voy a platicar un poquito. El proceso de diseño ahorita es muy complicado de los sistemas de amortiguamiento. Es complicado en tiempos de cómputos y en, digamos, preparación académica del usuario, ¿no? En este caso, un ingeniero diseñador. Necesitas un posgrado quizá y meterte mucho a los temas de análisis no lineal, que es como la novedad ahorita. Entonces, la propuesta es usar un método como el que ya se ha usado toda la vida para diseñar edificios y que además puedas incluir estos sistemas de amortiguamiento. ¿Cómo se hace? A través del factor beta que platicamos, que propuso la doctora Sonia Ruiz y que se incluye en la norma. También me decías que ¿cuáles serían las variables? Bueno, la primera es cuánto amortiguamiento queremos proporcionar al sistema, cuánto requerimos, depende de los desplazamientos que el sismo de diseño puede imponer al edificio. Podemos requerir solamente 10%, 15%, puede ser 20%, a lo mejor podemos pensar en que queremos que el sistema estructural no sea tan robusto y lo podamos, digamos, diseñar a través de más amortiguamiento. Entonces metamos 30% de amortiguamiento y hacemos una optimización del sistema estructural. O sea, eso, en este caso serían las vigas y las columnas, ¿no? Digamos, sería como un proceso iterativo en el que variamos propiedades del sistema estructural y propiedades del sistema de amortiguamiento. Necesitamos el beta, suponemos el porcentaje de amortiguamiento que queremos dar, diseñamos la estructura. Una vez que esa estructura está diseñada, tenemos sus propiedades dinámicas. Esas propiedades dinámicas, que son desplazamientos, distorsiones y velocidades de entrepiso, sirven para diseñar el sistema de amortiguamiento. Entonces, estas velocidades, digamos, las llevamos al método simplificado que decíamos, y calculamos la fuerza en el dispositivo a través de la velocidad de entrepiso. Una vez teniendo ese dispositivo, bueno, tenemos un valor global de algo que se llama la constante de amortiguamiento y suponemos un exponente de amortiguamiento. Eso lo da un fabricante, digamos. Pero teniendo esas dos variables, ya podemos tener la fuerza máxima y decir, necesitas, no sé, para que este diseño te proporcione 30% de amortiguamiento, necesitas 5 dispositivos por entrepisos configurados con esta inclinación o no sé, o alguna inclinación, alguna configuración. Y digamos, el ingeniero o el dueño del edificio o el desarrollador puede cotizar estos sistemas de amortiguamiento para ver si si es factible económicamente. Okay. Es como funcionaría, esas serían las variables, ¿no? Las variables, entonces, resumiendo, las variables serían las velocidades de entrepiso, el porcentaje de amortiguamiento supuesto, la constante de amortiguamiento y el exponente de amortiguamiento. 2 de ellos los da el fabricante y 2 los tenemos que calcular nosotros. Que aquí, en este caso, la velocidad es como de lo más importante, ¿no? Porque estos amortiguadores viscosos responden conforme a la velocidad. Exacto, ¿no? exacto. Puede ser que el edificio se desplace poquito, pero si la velocidad es grande podemos maximizar la disipación de energía. Podemos jugar con varias cosas, pero la variable importante es la velocidad siempre y cuando el dispositivo sea lineal. A medida que se va haciendo no lineal, ya empieza a depender menos de ese valor de velocidad y comienza a depender más de la constante de amortiguamiento. Ok, y este método ayuda en sí como un poco a obtener esos valores de velocidad, pero de una manera más simple. Una forma sencilla. Ok, bueno, y ahora sabiendo esto, ¿cómo es el mantenimiento de ese tipo de amortiguador viscoso? Mira, O sea, hay estándares para este tipo de cosas, ¿no? En México tenemos algunos lineamientos muy generales, pero que bueno, son buena base para definir los procesos de mantenimiento. En la Ciudad de México piden una inspección. De hecho, yéndonos un poquito más atrás, desde la fabricación, ¿no? El fabricante te dice la vida útil del líquido en el interior, dependiendo de cuál sea el tipo de líquido,
tiene una vida útil, también cambia su viscosidad, cambian ciertas propiedades del fluido en el interior. Entonces ellos especifican la vida útil de los empaques y la vida útil de las válvulas. Muchos de ellos dicen que prácticamente en la vida útil de un edificio no requieren mantenimiento, pero sí requieren una inspección periódica para cuidar temas de fugas, de por ejemplo daños por cuestiones ajenas a un sismo, por ejemplo, ¿no? Okay. Un incendio, no sé, cosas de ese estilo. Y por ejemplo, o sea, tiembla, y ese temblor, aunque sea leve, ¿necesitaría revisarse el dispositivo o necesitaría hacerse un mantenimiento de los fluidos? ¿O cómo funciona si tembló, digamos, una vez? Bueno, depende, un poquito el reglamento como está ahorita planteado es que depende de de un experto que va a inspeccionarlo. Te plantean dos escenarios. Uno es si la estructura es muy importante del grupo A, te plantean que los revises cada 3 años o después de un sismo importante. ¿Quién define si es un sismo importante? Bueno, el propio especialista que diseña el sistema estructural. Ahorita hay sistemas de intensidad, o el Instituto de Ingeniería ha desarrollado mapas de intensidad sísmica donde una vez que ocurre un sismo pueden llevar las intensidades, saber a cuánto fue exigido cada sistema estructural. Okay. Y uno puede definir más o menos si requiere o no inspección, pero bueno, ya es una decisión de un experto, ¿no? Okay. ¿Y qué características necesita tener un edificio para que se instale este tipo de sistema? O sea, ¿tiene que ser un edificio grande o puede instalarse en una casa de 1 o 2 pisos? Se puede instalar en cualquier tipo de estructura, en cualquier tipo, pero siempre hay dispositivos que son más eficientes para ciertas características de edificios que otros. Depende mucho de las habilidades del diseñador, depende mucho de la zona sísmica también, porque aquí en la Ciudad de México tenemos 3 tipos de suelos que generan diferentes, digamos que es un mapa de peligro sísmico, y tienes diferentes características de los suelos que excitan muy diferente a un edificio, no sé, por ejemplo, una casa de un nivel, donde se excita más en pedregal, en zona de lago, en zona de transición. Depende de la estructura y del suelo en donde está apoyado. Entonces, habría que hacer una combinación de todo ese tipo de cosas, pero se puede usar en todos. Pero puede haber sistemas que sean más eficientes que el dispositivo viscoso en este caso. Y también tendríamos que ver el costo-beneficio, ¿no? Porque tú mencionabas que un poco esta estructura este tipo de amortiguamiento es un poco más caro, ¿no? Exacto. Pero lo que se trata de ahorrar es que como inviertas un poco más en la estructura para que haya menos pérdidas como materiales, ¿no? Y vidas humanas sobre todo. Sí. ¿Y por qué usar estos dispositivos en vez de algún otro? Antes tendría que hablar de la clasificación de los dispositivos. Hay los más populares son los pasivos, que no necesitan una fuente de poder para accionarse, es decir, se accionan cuando viene el sismo, ¿no? A través de movimiento y deformación, en este caso de la velocidad, se activan los dispositivos. Entonces son populares. Hay dispositivos que dependen de desplazamiento, pero se deforman. ¿Qué quiere decir que se deformen? Quiere decir que disipan energía a través de plastificación, deformación, y eso implica un daño en el dispositivo. Entonces, este dispositivo, la gran ventaja que tiene es que no se daña bajo las acciones del sismo de diseño, mientras que algún otro dispositivo hay que revisar cuánto se dañó y reemplazarlo. Eso sería, la problemática entre usar uno histerético o uno viscoso. Y entonces, este tipo de dispositivo de amortiguamiento, después de un sismo, se pueden reemplazar los fluidos, pero aún así puede seguir su tiempo de vida. O sea, más o menos calculan que su tiempo de vida es como de 30 años, ¿no? Exacto. Pasa un sismo, lo único que haces es como que le das el mantenimiento para que siga su funcionamiento. No necesitas como tal mantenimiento después de un sismo. Tienes que inspeccionarlos para ver si hay inspeccionar, fugas, para ver si... Pero en todo caso que hubiera una fuga o algo así, solo se corrige. O Exacto, se puede tratar de corregir o ver si ya necesita reemplazo, ¿no? Pero sí tiene un periodo de vida como más largo, ¿no? Tienen un periodo de vida más largo y requieren mantenimientos también periódicos e inspecciones. Por ejemplo, el reglamento te pide 3 años si la estructura es del grupo A, que es muy importante, o 5 años si no lo es. Entonces, por lo menos cada 5 años deberías estar inspeccionando, y será un grupo de expertos quien decida si requiere o no el mantenimiento, ¿no? Me refiero a un corresponsable en seguridad estructural, un director responsable de obra. ¿Y qué tan fácil ha sido como introducir o han empezado a introducir este nuevo método simplificado? El método está en la normatividad internacional, no en la mexicana como tal el método de diseño, pero en Estados Unidos está desde hace 10 años.
Okay. Hace más de 10 años desde el año 2000 está en algún lineamiento. En 2005 ya se empezó a formalizar en un código oficial, digamos, reglamentario, y lleva 10 años ahí. Aquí en México no lo tenemos como tal, pero hay expertos que sí lo saben usar, algunos, no muchos. Y ahorita con la actualización del reglamento, pues creemos que se va a empezar a utilizar más porque es bastante popular, ¿no? Es muy sencillo, es como diseñar otro edificio normal. Y aparte decías que se pueden agregar a un edificio que quizá no lo tenga, se puede agregar este tipo de dispositivos, ¿no? Esa es la ventaja quizá. Puedes agregarlo a un edificio para mejorar su desempeño. Un edificio existente que digamos que lo quieres rehabilitar, reparar o reforzar, puedes incluir amortiguamiento viscoso como para, digamos, darle un mejor desempeño estructural. Ok. Bueno, pues eso sería todo. Te agradezco mucho. Ok, está bien. Gracias. A ti.